I've been trying to do it right. ¿Sabían que la natalidad ha disminuido en Aragón más de un 5% en el último año? Aragón registró 8.783 partos durante el pasado año 2020. Son 512 menos que en 2019. Fíjense en el dato, en el año 2010 se contabilizaron 12.661 partos en hospitales de nuestra comunidad, lo que supone una disminución de la natalidad del 30% en la última década. I belong with you, you belong with me in my sweet home. En nuestro país cada año unas 800.000 parejas en edad de tener hijos no lo consiguen de manera natural y recurren a tratamientos asistidos. Hoy visitamos una de las clínicas aragonesas que realizan este tipo de técnicas para combatir la infertilidad. La reproducción asistida engloba una serie de técnicas cuyo fundamento es facilitar que al útero de una mujer al final llegue un embrión y que sea capaz de generar un embarazo. En los últimos 10 años ha habido un descenso de la natalidad en España de aproximadamente un 30%. Hace 10 años la media de edad era de 35 años y actualmente prácticamente ya llegan a los 39 años. Los porcentajes de embarazo que tienen estas parejas también van disminuyendo. Las parejas lo que quieren es acabar la carrera, buscar una estabilidad, encontrar la pareja ideal, vivir un poco la vida. Ya a los 35 años empieza a disminuir de forma muy clara la fertilidad. Hay que tener en cuenta que en España todos los años se realizan alrededor de 150.000 ciclos de fecundación in vitro, de los cuales entre 3.000 y 4.000 se realizan aquí en Aragón. Nosotros en concreto en nuestra unidad todos los años acuden a una primera cita para información alrededor de unas 800, 900 parejas. En este momento estamos en el box con una de las pacientes que le hicimos la punción folicular, la obtención de los óvulos hace 5 días. Hemos seleccionado los 2 mejores embriones que hemos visto durante estos días y ahora vamos a proceder a transferírselos para ver si conseguimos que se quede embarazada. Soy de aquí de Zaragoza y tengo 42 años. El instinto maternal me vino sobre los 33 años. Por nuestros medios personales no hemos podido, en este caso, tener niños y como a lo largo de este proceso he tenido alguna complicación y tal, buscamos otras vías y una de ellas ha sido pues, por la FIP, por la fecundación in vitro. Aunque tenga un coste económico, la verdad que merece la pena. Y una persona, una mujer en este caso, llega a ser madre, pues la verdad que te sientes muy orgullosa. ¿Qué tal, Monse? ¿Cuántos óvulos metafase 2 ha tenido esta paciente? 8 hemos podido microinyectar. En estos momentos estamos en lo que es el laboratorio de reproducción asistida. Aquí es donde, en primer lugar, recibimos los óvulos, recibimos el semen de la pareja y hacemos todo el proceso de fecundación in vitro. Para realizar la fecundación in vitro se suelen utilizar 2 procedimientos distintos. Uno que consiste en poner juntos óvulos y espermatozoides y dejar que ellos solos hagan su trabajo, y en caso de que haya un factor masculino que nos haga sospechar que pueda haber un fallo de fecundación, que haga que mañana cuando veamos los óvulos no hayan fecundado, en ese caso utilizamos el aparato donde está Monse ahora trabajando, que es un micromanipulador. Lo que hacemos es, mediante un sistema de microinyección, por un lado, sujetar el óvulo y por el otro, con una micropipeta, introducir directamente un espermatozoide dentro de cada óvulo. Generalmente se suele aplicar en un 50% de los casos en los que realizamos fecundación in vitro. En un ciclo normal de reproducción asistida, lo normal es obtener entre 6 y 8 óvulos. De esos 8 óvulos generalmente fecundan 4 o 5. Y esos 4 o 5 son los que tenemos que observar su evolución. En base a esa evolución, a esos momentos de división, pues sabremos cuántos vamos a transferir y los que no transfiramos lo que vamos a hacer es congelar. Un embrión humano como estos, de media, tiene una capacidad de implantación de alrededor de un 35%. ¿Qué número de embrión transferimos? A la primera paciente le vamos a transferir el 1 y el 4 y a la segunda paciente el número 3. ¿De acuerdo? Esto es un microincubador que lo que permite es guardar de forma individualizada los embriones de cada paciente. Lo que hace es mantener una temperatura estable de 37 grados y unas condiciones de humedad y de concentración de CO2 adecuadas
para que se mantenga la estabilidad durante todo el tiempo de desarrollo del embrión. Una vez que ya hemos seleccionado qué embriones son los que vamos a transferir, lo que hacemos es pasamos a la paciente al quirófano y simplemente está con la ginecóloga esperando a que llevemos los embriones que le vamos a transferir. Bueno, yo lo que estoy haciendo aquí ahora mismo es la transferencia del embrión que hemos seleccionado para la paciente. Hay que cogerlo con cuidado en un campo estéril. Ahora lo llevaremos al quirófano para transferirlo. Pues bueno, vamos a hacer una transferencia embrionaria, entonces vamos a empezar a preparar a la paciente, colocaremos un espéculo, limpiaremos el campo, sobre todo pues la vagina, y ya colocaremos un catéter que nos servirá de guía, que llegará hasta justo el orificio cervical interno, y ya dispararemos y dejaremos los embriones en el fondo del útero. Ya le hemos hecho la transferencia de sus 2 embriones, ya le hemos dado las indicaciones de lo que tiene que hacer a partir de ahora y ya simplemente lo que nos queda es esperar 2 semanas para hacer la prueba de embarazo, en caso de que sea positiva, y 2 semanitas después ya ecografía para poder ya ver el latido y poder ver el fetito. Son técnicas complicadas, que son duras, que incluso pueden parecer económicamente caras. Hay que acertar con la técnica adecuada, puede costar más o menos, pero al final lo normal es conseguirlo.